Cordial saludo, mi nombre es Andrea Sileni Pardo Pilimoe, estudiante del programa de Agronomía en el CEDAT de La Plata. El día de hoy realizaremos una sustentación para el curso de Microbiología de Suelos en el tema de la interacción del suelo, microorganismo y planta. Nuestro grupo está conformado por Karen Alejandra Muñoz García y Lady Lorena Muñoz García, y nuestro número de grupo es el 114. Como primera pregunta tenemos el proceso de formación de nódulos en las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Entonces tenemos lo que es el nódulo, que es un órgano nuevo producto de la interacción específica de asociaciones simbióticas entre las bacterias y plantas superiores, como lo son las leguminosas. Un ejemplo de ellos son la soya y el frijol. La bacteria más conocida, que es aquella que puede generar este proceso, es la rizobia, con especies leguminosas como lo dije anteriormente. Una rizobia es un género de bacterias que posee características y habilidades para fijar el nitrógeno proveniente de la atmósfera. Este proceso de formación contiene varios ítems de inicios. Entonces, para ello tenemos lo que es el proceso de infección, y es donde los rizobios se encuentran en el suelo, donde colonizan todo el sistema radicular y logran ingresar a la planta. Otra forma es que lo pueden hacer por medio de una infección a través de lesiones en la epidermis. Los pasos para la formación de nódulos. Este esquema está compuesto por pelos absorbentes del sistema radicular. Lo que podemos observar inicialmente es la caliptra o punta de la raíz. También está compuesta por una célula del rizobio o bacteria de rizobio. También contiene células vegetales que invaden y se aproximan para la estimulación o división. La hebra de infección, la planta, suelo y sus nódulos. En el primer paso tenemos lo que es el reconocimiento y adhesión del proceso mediano para la ricadecina. Es el momento en el cual la bacteria analiza el sistema radicular para iniciar su actividad. En el paso 2 tenemos la bacteria secreta de factores que provocan el rizamiento del pelo radicular. En el paso 3 ocurre lo que es la invasión de rizobios y cuando penetran en los pelos radiculares para una multiplicación de una hebra de infección. En el cuarto, el crecimiento de bacterias en una hebra de infección en dirección hacia la célula del sistema radicular. En el quinto paso tenemos la formación del estado bacteroide en células radiculares vegetales, y en el sexto es donde va a ocurrir toda la división celular bacteriana y vegetal para llevar a la formación de los nódulos. De una forma más detallada tenemos de que las rizobias ingresan al pelo radicular, que se forma de la bacteria degradada por la pared y penetra el crecimiento del pelo absorbente. Cuando ese proceso ocurre, el pelo absorbente se altera y se forma hacia adentro una estructura tubular llamada hebra o hilo de infección. La hebra se dirige a la base del pelo a través de las paredes celulares que se dirigen al interior de la corteza. Las bacterias inducen una división celular, como se denomina en el paso 6, que es donde las células corticales se vuelven meristemáticas cuando los rizobios son liberados de la hebra de infección y penetra en las células radicales, creando eventos por invaginaciones de la membrana plasmática. En el nódulo ocurren lo que son
son las diferenciaciones de los bacteroides, como se nombró en el paso 5. Entonces es donde la forma del nitrógeno y los bacteroides junto con la membrana de las plantas forman una simbiomasa, que es aquella que consiste en un conjunto de bacteroides rodeados de una membrana de la planta. Entonces, como beneficio de las plantas con nódulos de esas raíces, entonces se obtiene que la fijación del nitrógeno en los nódulos suponen una cuarta parte del nitrógeno fijado anualmente en el planeta. También tiene una importancia enorme para la agricultura porque aumenta eficazmente el contenido de nitrógeno fijado en los suelos. Las plantas leguminosas con nódulos pueden desarrollarse y crecer de una forma mucho más rápida en suelos desnudos sin fertilización o con deficiencias de nitrógeno. También es importante porque la inoculación tiene grandes efectos positivos en el desarrollo y crecimiento en cuanto al peso del fruto o número de semillas de la planta con nódulos. Estos beneficios han sido comprobados cientos de veces con muchos experimentos y estudios con plantas leguminosas. Gracias. Buenas, mi nombre es Karen Alejandra Muñoz García, estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Siguiendo con las preguntas orientadoras del curso de microbiología de suelos, voy a dar respuesta a la pregunta 2. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobia-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Bueno, para este decidí realizar un pequeño dibujo, como se puede observar, donde habla sobre los pelos radiculares, sobre las células divididas, las células infectadas, todo este tema que habló mi compañera Andrea anteriormente. Para hablar sobre este tema, hay que tener en cuenta lo que dijo la compañera Andrea, en donde habla sobre el proceso de formación de nódulos, ya que esta parte habla de los bacteroides. En donde el proceso de formación del simbiosoma pues depende únicamente de este. Cuando los ribosomas se multiplican o también cuando se dividen en el interior de las células vegetales, se transforman las células, unas células abultadas. Pues en donde estas células se pueden presentar como deformes o también estas células se presentan como ramificadas. Pues ahí es donde lo llamamos bacteroides. Luego se evidencia una microcolonia de estos bacteroides donde quedan rodeadas por porciones de la membrana plasmática vegetal. Pues es ahí donde se forma una estructura llamada simbiosoma. El simbiosoma lo podemos ver en la imagen. Esa imagen es sobre las simbiosomas, donde se evidencia también los bacteroides. Pues para que el proceso de fijación biológica de nitrógeno comience, tiene que primero formarse el simbiosoma. Importancia. La importancia de este es, como ya se dijo anteriormente, es el proceso que permite que la fijación biológica de nitrógeno comience. Este también es muy importante porque ayuda a que los celos mantengan fertilizados y pues también ayuda a ahorrar gastos de fertilizantes nitrogenados. Como se habla, esta es muy importante para el sector agropecuario, como se dijo anteriormente. Estos permiten que las plantas rizobio-leguminosas crezcan sin necesidad de fertilización. Esto es todo, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Lorena Muñoz García, estudiante de agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Continuando con el tema, se llega a la pregunta: ¿cuáles son las diferencias y semejanzas más importantes entre las rizobias
y las franquias. Para ello es importante mencionar qué son o qué función cumplen estas dos, franquia y rizobias. Se dice que las rizobias o la rizobia se le llama a ese grupo de bacterias simbiontes que fijan el nitrógeno en las plantas. Estas bacterias establecen una relación entre la leguminosa a través de sus raíces en forma de nódulos. Las leguminosas son aquellas plantas más extensas entre las especies con flores. Cabe mencionar que además son muy importantes, puesto que en la agricultura son muy implementadas en diferentes cultivos para un ámbito de desarrollo económico. Y en el ámbito pecuario, estas leguminosas son muy implementadas en muchos sistemas silvopastoriles, puesto que estas brindan un valor nutricional en los animales y además aportan nitrógeno en este sistema. Las franquias, por otra parte, también son bacterias que fijan el nitrógeno, pero en este caso en plantas no leguminosas. Estas también se realizan en forma de nódulos en sus raíces, las cuales contienen antinomistetos filamentosos. Ahora sí, las diferencias entre la rizobia y la franquia. Encontramos que las rizobias, como se mencionó, se realiza una simbiosis entre las bacterias, pero en plantas leguminosas, y en las franquias una relación simbiótica entre la bacteria, pero en plantas no leguminosas. En las rizobias se dice que adhiere el nitrógeno en condiciones de microaerofilia, por lo cual se necesita un entorno en oxígeno porque las nitrogenasas son inactivadas por niveles elevados de oxígeno. En las franquias la nitrogenasa es sensible al oxígeno, por lo que mediante la localización de la enzima en protuberancia terminales en las células denominadas vesículas, para este caso. Se dice que en las rizobias son especies de alfa, en la franquia se adhiere nitrógeno de forma simbiótica, una relación entre las plantas. En la rizobia se produce bacterioclorofila, y en la franquia, como se realiza también una relación en diferentes plantas a las leguminosas, se dice que se presenta una simbiosis en arbustos leñosos. Pero para ello es importante resaltar que la importancia más importante entre estas dos bacterias es que, a diferencia de las rizobias simbiontes de leguminosas, una única cepa de franquia puede formar nódulos en varias especies de plantas diferentes, lo que sugiere que la simbiosis formadora de nódulos radiculares con franquia es menos específica que la de las plantas leguminosas. En las semejanzas, como se mencionó anteriormente, ambas son bacterias que realizan una simbiosis, una relación entre planta-bacteria, las cuales estas permiten o fijan el nitrógeno en estas plantas, las cuales ayudan a realizar un buen desarrollo nutricional y un buen desarrollo productivo para las mismas. Esto es todo, muchas gracias.